Gloria a Dios. Nos gozamos en su presencia, ¿verdad? Nos gozamos, nos alegramos. Ahí como usted está, debemos siempre dar expresión. Hemos sido llenos de la presencia del Señor durante estos días. ¿Cuántos dicen así es? Así es, amén, también puede decir. Os tiene razón, pastor, como usted quiera, pero ha sido lleno, ¿no? Ha sido lleno, ha seguido llenándose de su presencia. Es importante entonces estar ahora entregándole al Señor también de aquello que usted ha recibido. Siempre es menester, necesario, imperioso que usted también empiece a levantar y expresar adoración al Padre. Siempre nos llenamos, siempre queremos más de Dios, siempre queremos más de su presencia. Y los que estamos aquí y hemos llegado a este congreso es por lo mismo, porque queremos más de Dios, queremos más de Él, más de su gloria. Y está bien, pero hay momentos en que también Dios quiere escucharnos. Hay momentos en que te quiere escuchar a ti también. Él te ha entregado tantas cosas, tantas bendiciones. Si pudiera usted pasar a este lugar y dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho, estaríamos días, meses a lo mejor. Y Dios nos pide en estos momentos un pequeño instante en que tú le expreses algo a Él. Dios nos pide un pequeño instante en que tú le digas algo a Él. Nos hemos llenado de la palabra de Dios y vamos a seguir llenándonos de Él. Hemos entonado cánticos nuevos, cánticos de expresión, canciones creadas por hombres de Dios, ministros del Señor, que hemos aprendido en nuestra liturgia, en nuestros templos, en nuestros cultos de adoración. Pero qué importante es que tú ahora, en este instante, le expreses lo que sientes, lo que Dios ha hecho durante este día o días pasados. En este congreso, lo que Dios ha ministrado a tu corazón. ¿Cuántos están dispuestos? No tienes que levantarte de tu silla, sino desde ese lugar decirle algo a Dios. Si quieres cerrar tus ojos, levantar tus manos, pero dile gracias por este tiempo de la llenura del Espíritu de Dios, por este tiempo lleno de tu presencia. ¿Cuánto me has hablado? Pero hoy expreso gracias. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Cuántos le glorifican? ¿Cuántos le expresan algo de su sentimiento? Desde el fondo de su corazón, rescate un cántico de alabanza, rescate palabras de agradecimiento. A quien mucho se le perdona, mucho está agradecido. A quien mucho se le perdona, mucho está agradecido. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Vamos, siga, hay un instante en su lugar. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Exprese algo que no se haya aprendido por una letra, sino algo de su corazón, que broten ríos de alabanza como hoy se nos hablaba. Desde tu vida, desde tu alma, desde tu corazón, expresa ríos de alabanza, de agradecimiento, de expresión. Vamos, un instante más. Ahí donde estás, por favor, empieza a llenar su trono. Dale la gloria a Él por este tiempo, por cada palabra, por cada ministro, por cada semilla. Aunque el mensajero es diferente, pero la semilla es la misma. Es la semilla de Dios que se está impartiendo en tu vida ahora y en tu corazón. Dele gracias al Padre. Un momento más. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Sin que nadie te guíe. Gloria a Dios. Hay más todavía. Hay más de Dios. Hay más de su presencia. Hay más. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Seguimos acá en comunión, con una presencia de Dios inmensa en nuestras vidas, en nuestro corazón. Cada temática es guiada por el Espíritu Santo. Lo creemos, lo afirmamos, lo proclamamos y declaramos en este lugar. Agradecemos este instante también a quienes han podido invitarme a exponer en estos 2 días la palabra de Dios. A la iglesia, al pastor Pablo González, a la iglesia, a la familia, su congregación, su familia,
a nuestro obispo, a nuestra pastora Deyanira. Gracias por este tiempo, ha sido una bendición para mi vida, un desafío. Dios sabe todas las cosas que hay en nuestra mente previo a esto, pero el Señor ha sido con cada uno de nosotros y ha sido con mi vida. Muchas gracias por este tiempo de bendición. Creo que pueda abrir su Biblia en el libro de Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Jonás capítulo 3, verso 1. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Diga segunda vez. Con más fuerza, por segunda vez. Diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Amén. Vemos una proclamación del Señor tremenda, un mensaje que hemos predicado, que hemos anunciado, que lo conocemos muchas veces al revés, al derecho, pero siempre Dios tiene una palabra para tu vida. Siempre algo que Dios quiere reforzar, quiere afirmar o quiere entregar algo nuevo a tu corazón. Y Dios quiere avivar nuestro espíritu, quiere declarar en este tiempo que la iglesia debe ser avivada al punto de que, dice acá, por segunda vez vuelva a insistir. El Señor ha insistido 1, 2, 3 y muchas veces sobre este pueblo, sobre este país, sobre nuestro país, sobre Chile, para que anunciemos, para que prediquemos en el poder de su Espíritu Santo. Siempre ha estado interesado en que la iglesia continúe el mensaje. No es que no lo estemos haciendo, no es que no estemos realizando la obra de Dios, pero siempre hay algo potente, que es la manifestación del reino de Dios sobre un país. Cuando la iglesia se une a una sola voz y empieza a buscar su rostro y empieza a buscar su presencia para hacer llena la tierra de su gloria. Y este país tiene que ser lleno de la gloria de Dios. Este país tiene que ser lleno de la gloria de Dios. Los grandes avivamientos han venido por hombres y mujeres, o las grandes reformas, como usted quiera llamarle, avivamiento, reforma. No vamos a dar la definición de ninguna de las dos, pero ambas cosas es necesaria para nuestra vida y para nuestra nación. En África, un continente de carencia espiritual hace cientos de siglos, también hubo una hora en donde hubo una visitación de Dios. En el norte de África florecieron las iglesias, fuertes iglesias, se levantaron institutos bíblicos, grandes templos. Tertuliano, no sé si usted lo ha escuchado, era africano, abogado y un gran apologista cristiano. En un momento de la historia donde el norte de África crecía el cristianismo, llegó Alá, Mahoma, y todo se decayó. Ellos tuvieron su momento de visitación, de presencia, pero no aprendieron a cultivar o a perseverar en la manifestación del Señor, y el cristianismo fue desapareciendo. Sabemos que hoy sigue hablando el evangelio, pero son perseguidos en el norte de África y en África entero el cristianismo y los misioneros. Europa también tuvo su momento. En la época entre la Edad Media y el Renacimiento se vino la Reforma Protestante. 31 de octubre de 1517 con Martín Lutero hubo una visitación de Dios sobre aquella Europa. Dios levantó un hombre del Señor, Dios levantó un instrumento en sus manos para llevar el mensaje de salvación, para salirse de la iglesia apóstata católica de ese tiempo y comenzar un nuevo mover en el Espíritu de Dios. Trajeron la Biblia
a las congregaciones en su propio idioma. En su propio idioma ahora podían leer la Biblia. Por mucho tiempo había sido oculto el mensaje de Dios. Por eso la Edad Media estuvo en oscurantismo. Por eso hubo una ocultación del mensaje de Dios. Por eso se critica mucho la iglesia de aquel tiempo católica, porque no estuvo basada en la palabra de Dios. Si bien eran católicos todos, cristianos, pero no había un mensaje, no había un rema de Dios. Comenzaron a seguir doctrinas de hombres heregéticas, hasta que apareció un hombre del Señor, tomado por Dios para avivar un continente entero. Y comenzó a levantarse la presencia del Señor. Así surgieron movimientos en diferentes partes y seguimos la historia. Estados Unidos nació también bajo los ideales de la historia de unos puritanos que llegaron hasta aquel lugar. Y así comenzó a divulgarse. Llegaron con la pala y la Biblia. Los primeros misioneros que llegaron a Estados Unidos llegaban con la pala, trabajadores, hombres esforzados, pero llegaban con el mensaje de Dios para todas las personas. Luego pasó el tiempo y siguieron llenándose de la gloria de Dios. Los avivamientos famosos de la calle Azusa, también en el 1900. Y también ha sido acá con nosotros América Latina. Hemos conocido los grandes avivamientos en Brasil, Argentina, Colombia. Y por qué no también aquí en Chile, el avivamiento pentecostal que todos conocemos y hablamos de alguna otra manera. Los tiempos son difíciles. Cada vez que Dios levanta una iglesia es porque está carente de algo, porque algo está sucediendo, porque la nación necesita encontrarse con el Señor, Dios Todopoderoso. Cada vez que veo y estudio los avivamientos del mundo, siempre nacen con hombres que están buscando del Señor, mujeres que están buscando su presencia y la llenura del Espíritu Santo, como hoy la estamos buscando aquí en este lugar. Siempre ha partido de hombres apasionados por más de Dios y menos de uno. Siempre las grandes reformas y avivamientos parten cuando hay hombres que se entregan al Señor con todo su corazón y se derraman ante su presencia para pedir la presencia de Dios, inundar en todos los rincones de nuestra nación. Hoy estamos en un tiempo propicio para que vuelvan a ser el gran avivamiento también desde Chile para el mundo. Estamos en un tiempo propicio en América Latina, en Sudamérica. Los tiempos son difíciles, pero es propicio para que hoy nos levantemos, para que hoy la iglesia se vuelva a levantar con el último y gran avivamiento que se está manifestando y se está declarando y profetizando sobre el mundo. Y usted es parte de ello. Y usted y yo somos parte de este mover del Espíritu Santo. Por eso hoy quiero entregarte esta palabra que quiero que la entiendas. Dios, el 2010 estuvo el terremoto aquí en Chile. Ese momento muchos lo vivieron, sobre todo en la zona central, fue caótico. Temuco también registró algo. Gran parte de nuestro país sufrió devastación. Era increíble. Mire lo que yo observé en Temuco, por lo menos en esos días venideros al terremoto. Como nunca antes vi personas predicando en las calles. Siempre ocurre, los que saben de estas historias podrán afirmarlo cada vez más. Vi muchachos con zapatillas, con jeans, solos predicando en las calles. Vi un mover que se estaba levantando en ese instante sobre mi país. Pasaba por fuera, se escuchaban a distancia, a cuadras, las iglesias como cantaban, como nunca antes las escuché cantar. Decía, baja, hay una iglesia ahí. Pasaba siempre por ese sector y había una iglesia. Cantaban, eran ángeles cantando. Iba a otro lugar, eran ángeles cantando al cielo. Se estaba derramando una presencia tan poderosa, tan grande en este país, frente a la situación que se estaba viviendo y que todos vivimos de alguna u otra manera. Nos llegó aquel terremoto. La iglesia se empezó a mover, a manifestar. La gente empezó a acercarse a Dios. Eran tiempos propicios para que usted hablara de Dios, ¿sí o no? Fácilmente. Era fácil, la gente estaba receptiva a adquirir el mensaje del Señor. Pero
repente nos empezamos a quitar de nuevo. Nos empezamos a quitar. No quiero generalizar. Yo sé que esto sigue, que hay gente que está buscando, que tiene manifestaciones extraordinarias, pero hablo como en general, como avivamiento, como país. Se estaba levantando un mover espiritual tan grande que de un rato para otro se generó un dormir. Nos fuimos apagando de a poco. Nos fuimos quedando quietos. Y hay un segundo llamado. Tal como Jonás, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Estamos viviendo en este país por segunda vez un terremoto social. Por segunda vez, escuche voz de Dios esta. Por segunda vez este es un terremoto ahora social, que lo vemos constantemente en nuestras ciudades, que lo vemos constantemente. Hay un terremoto social propicio para que el pueblo de Dios se levante. Hay un Nínive que clama. ¿Y sabe cómo lo está haciendo Dios? Discúlpeme que lo ofenda a lo mejor. No es mi intención. Pero me hubiese gustado ver una iglesia orando, buscando de Dios para que la levante. Me hubiese gustado ver una iglesia unida a nivel nacional, buscando de Dios por ese avivamiento, esa reforma. Pero ¿sabe cómo lo hizo? Tal como Jonás. Jonás, levántate a Nínive. Ve a Nínive. Ve a Nínive. Iglesia, ve a Nínive. Te hablo por segunda vez. Te hablo por segunda vez en la historia de Chile, para que la iglesia hoy se empiece a manifestar, para que la iglesia hoy se empiece a levantar. Te hablo por segunda vez. ¿Qué más quieres? Los tiempos sociales, políticos, ideológicos están propicios para el gran y último avivamiento de la historia de este planeta. Y usted y yo seremos parte de ello. Estamos corriendo, escuche bien, los últimos metros de la historia cristiana. Son los últimos metros. No queda nada por su venida. La aclamamos, la disfrutamos, la proclamamos. Pero hay un Nínive que te está esperando y te está empezando a despertar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy te está diciendo: levántate. Te estoy llamando, iglesia, por segunda vez. Cualquiera sea la circunstancia que estés viviendo, las circunstancias que estés padeciendo o problemas que han tocado tu vida, la iglesia aún así debe levantarse. No importa los procesos angustiosos que nos han tenido estancados para no salir y predicar a Nínive. No importa las dificultades que han sido tan grandes que nos hemos desenfocado de seguir e ir a predicar. Hoy nos levantamos. Somos sus hijos. Somos parte de este reino de Dios. En Jeremías 1:5, ¿se acuerda? Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eres su profeta, eres su ungido, eres su hija. Pero te di a las naciones, te di afuera. Y antes que nacieses, Dios siempre ha estado interesado en ti, para que cumplas el propósito de Dios. El propósito de Dios, como ayer aprendíamos y devorábamos la palabra, no es tan solo, como dijo él, tener familia, ser feliz, como decía el apóstol Víctor. Hay un propósito, dijo, más sublime, y es que los hombres y mujeres conozcan al Salvador y al Señor. No es tan solo llenarnos, que es necesario para cumplir los objetivos. Y eso estamos aquí, adquiriendo esa frescura, esa llenura, ese impacto en nuestro espíritu para ir a esos lugares. Antes que naciese, hay propósitos de Dios en tu vida. Siempre han estado ahí, que tú y yo no hemos retardado, no hemos tomado la voz de Dios, el llamado de Dios. Es otro problema.
Pero siempre ha estado el llamado de Dios en ti, mi hermana, en ti, mi hermano, para cumplir este gran propósito, la gran comisión. No importando si tienes el don de evangelismo, sino predicar el evangelio. Siempre hay tiempo del Señor. Desde antes que nacieras. Y quiero que comprendas esto en tu vida, que no es casualidad que estés aquí, sino una diosualidad. Nosotros no creemos en las casualidades, sino en las diosualidades del momento, de los tiempos, de las decisiones. Dios tiene control de cada situación y de cada problema que vivas en la vida. Dios sigue en control en nuestro corazón. Siempre comento, soy un testimonio de los propósitos de Dios, de lo que Él ha hecho en mí y de lo que viene. En más de una ocasión lo he contado. A los 2 años le dijeron a mi padre que yo moría. A los 2 años dijeron: usted muere. Tenía tan solo 2 años. Me contraje de una hepatitis muy fuerte y muy fulminante. Con 2 años, adivine dónde me contraje esa enfermedad. En el hospital de Talca. No le gustó el chiste a los talquinos, disculpen. Oye, yo llegué por otro diagnóstico. En serio, llegué por otro diagnóstico al hospital de Talca. Y dentro del hospital me contagié de hepatitis. El doctor le dijo a mi papá: dígale a su esposa, prepárela, su hijo muere. Así como quien dice a quemarropa, su hijo muere, dígale. Se fue caminando del hospital hasta este sector, ¿verdad? Esperando, ¿cómo decirle? Mal. Dice que lo primero antes de decir, se mete al dormitorio y empieza a llorar mi padre como un niño delante de Dios, como un niño delante de su padre. Lloraba y lloraba y lloraba. El Espíritu Santo le habla, le toca el corazón, le entrega una palabra, un rema de Dios a su vida para ese instante. Y sobre ese rema le dice: Señor, si es tu voluntad que él quede vivo, permite que quede vivo. Me estaba entregando, permite que él quede vivo, pero quiero entregarle tu palabra, quiero enseñarle tu palabra. Si tú lo haces, si él queda vivo, yo le enseñaré de tu palabra. Al otro día llegan al hospital y ahí estaba, sentado, desconectado de las máquinas, y yo mirando, dicen ellos, para todos lados, esperando que llegara mi padre terrenal, mi mamá, esperando, sano, libre, con un milagro, porque Dios tiene propósitos con tu vida. Y si hoy estoy aquí, es porque Él tiene un propósito eterno con mi vida, y la tiene así contigo. Cualquiera sea lo que has vivido en tu vida, en tu corazón, desde el vientre te conocí, desde el vientre te formé, y hay un propósito tremendo y grande para tu vida en estos tiempos. Dios tiene grandes cosas. Somos el Israel espiritual y Dios se está manifestando en estos tiempos finales. Último ciclo estamos viviendo, los últimos metros de la historia de la iglesia, para llenar la tierra de su gloria y llevarnos a tiempos de gobierno de Dios, tiempos de gobierno de Dios. Y a tierra de Nínive, y a tierra de Nínive. Se me quedó pegado la tablet. Ahí sí, ahí hay batería. Tienes un gran llamado. Tienes un gran llamado de Dios para tu vida. Tienes que ir a tierra de Nínive. Vamos al capítulo 1 de Jonás. El verso 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Quién hace eso? Jonás. Todos clamamos por su presencia.
Todos anhelamos su presencia, pero nadie quiere huir de su presencia. Hoy tú has llegado en estos días a buscar a su presencia, a estar con Él, con tu amado. Pero este tipo huye de la presencia de Dios, dice, huyó de la presencia, se hizo el sordo. Lo estaban viendo, levántate. Y más encima ahora, huye. Hay varias razones que dicen por qué huyó, por qué se fue, por qué huyó Jonás. Algunos dicen que tenía miedo de que lo mataran. Sí, algunos dicen que tenía miedo de que lo mataran. Pero ¿sabe? Cuando yo veo la historia de Jonás, este tipo no tenía miedo a la muerte. Es más, la deseaba. Mátame, le decía. No tenía miedo a la muerte. Algunos pensaron alguna vez porque no quería ir porque lo podían matar. No, le clamaba y tenía como un espíritu de suicidio, algo así raro. Mátame, Señor. Por lo tanto, no le tenía miedo. Pero él quería huir de la presencia de Dios. Algunos dicen que tal vez no era por miedo, pero algunos dicen que porque era desleal con Dios. No por algo Dios les estaba confiando ir a Nínive. Si era desleal, Dios jamás le hubiese confiado esta tarea. ¿Usted cree que Dios le va a entregar algo a alguien que sabe que es desconfiado, que no, este tipo no es leal? No, por algo dijo, vas a ir a Nínive. ¿Por qué huyó entonces? Algunos dicen que estaba poco cuerdo, que era medio loco, que no era muy normal. Pero ¿sabe qué? Vuelvo a decir, si usted lee la historia de Jonás, Jonás era el tipo más cuerdo. Las respuestas que le daba Dios eran muy coherentes con el momento que estaba viviendo. Era muy coherente, muy racional. Cada respuesta era consciente de la situación que Dios le estaba. Por lo tanto, no era loco tampoco. Así que buscamos un poco más y vamos a Jonás 4 y ahí encuentro la respuesta. ¿Por qué Jonás huyó? ¿Quieres saberla? Jonás capítulo 4, verso 2. Mire la respuesta por qué Jonás huía. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esa es la respuesta por qué huyó. En otras palabras, escúchame bien, Jonás no era un tipo rebelde como se le dice comúnmente cuando estudiamos la Biblia. Este hombre, este profeta conocía muy bien el corazón de Dios. Sabía muy bien lo que Dios sentía con los seres humanos. Yo sabía que, en otras palabras, que si estos tipos se arrepentían, tú le ibas a perdonar. Y eso yo no quería. En otras palabras, eso decía Jonás. Yo sabía que tú eres tardo para la ira, pronto en perdonar, clemente. Lo he visto tantas veces en Israel. Tantas veces a Israel la has perdonado una y otra vez. Yo sabía, por eso no quería ir a Tarsis. No quería ir a Nínive. No quería huir. Tienes un corazón tan grande. Jonás conocía el corazón de Dios. ¿Cuántos están sintiendo el corazón de Dios por las almas? ¿Cuántos están sintiendo cómo late el corazón de Dios por los perdidos? Jonás lo tenía muy claro, por eso quería huir. La iglesia hoy se parece mucho a Jonás, aunque usted no lo crea. Por eso no enjuiciemos a Jonás. No lo enjuicie. No sea rápido, hoy rebelde, maleducado, deseándole la muerte. Si se lo Dios mata a quien quiere. La iglesia es como Jonás muchas veces. Y en estos tiempos, ¿sabe lo que ocurría en el corazón de Jonás? Y creo que pueda seguir este momento.
Los ninivitas eran hombres crueles y sanguinarios. Se han encontrado excavaciones y frisos, dibujos, imágenes en Asiria, capital Nínive, en aquellos tiempos. En Asiria la capital era Nínive. Se han encontrado imágenes de cómo ellos torturaban. Les abrían, escuche bien, la piel. Los asirios abrían la piel vivos, estando vivos, no muertos. Les abrían la piel. En algunos casos le tiraban sal con la piel viva. Así eran los ninivitas del tiempo. Otras veces los empalaban. Usted sabe, los estudiosos del mundo árabe, que es empalar, ¿verdad? Exacto. Le pedirá ahí más detalles a algunos. Dice también, estos frisos, habían imágenes donde a hombres les abrían el vientre. Le abrían el vientre y le sacaban todo, su vientre, el estómago, y sacaban las tripas y las dejaban. Estando vivos, hacían todo eso. Nínive, ciudad cruel, malvada y perversa. Jonás no estaba muy contento. ¿Cómo me envías a esa ciudad que ha hecho tanto mal a mi pueblo? Más encima, en la época de Jonás, Asiria tenía subyugado a Israel. Los tenía bajo control, subyugados. No un juicio tan rápido, Jonás. Gente mala, gente cruel. Daba terror mirarlos. A ese pueblo Dios envió a Jonás. Y hay un detalle, que a Jonás fue el primer profeta que Dios llamó para fuera de Israel. Todos los profetas predicaban ahí en Israel. Este fue el primer profeta que Dios lo envió fuera de Israel, a otro país, por así decirlo, a otro lugar. El primer profeta que envía a otro lugar. ¿Cómo no sentirse mal? Cualquiera podría odiar a este tipo de personas crueles, sanguinarias. A Jonás no le faltaban razones para sentir rabia, ira y hasta odio por ese pueblo, por los ninivitas, por los asirios. Por lo tanto, toda intención de querer ayudarles para Jonás no valía nada. No le importaba a los ninivitas. No quería entregar las buenas nuevas a estos enemigos de Israel. Por lo tanto, muchas veces nos ha pasado a nosotros. ¿Sabe? Había una situación específica. Muchas veces uno se encuentra en la misma condición de Jonás. Estaba sufriendo por lo siguiente. Jonás tenía un alto sentido de justicia. Escuche bien, Jonás tenía un alto sentido de justicia que chocaba con la alta misericordia de Dios. Jonás no podía entender cómo lo enviaba a gente tan mala a salvarla. Porque él tenía un espíritu, Jonás, de nacionalismo. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Por qué tengo que ir a otra nación? ¿Por qué tengo que ir a esta gente cruel? Tenía un espíritu y un celo muy nacionalista que hacía que él no quisiera, que huyera de la presencia de Dios. No quiero ir a ese lugar. ¿Cómo se te ocurre? Vi gente morir por ellos, familias, amigos, y tú me envías a ese lugar. Tenía un alto sentido de justicia que chocaba con la alta misericordia de Dios. Y a veces yo también me he encontrado en la misma situación. ¿Sabe? Cuando yo he visto, hace un tiempo atrás, nos juntamos en la plaza de Temuco, las familias, cuando vino el bus de la familia, cristianos, no llegaron muchos. Los pocos que llegamos ahí estábamos de forma como siempre pacífica, siendo pacificadores del reino de Dios. Y llegó el colectivo móvil
también a ese lugar, casi al final, un colectivo móvil. Lesbianas, gay, homosexuales estaban en ese lugar y empezaron a gritar todo tipo de insultos que yo sabía que podía venir de ellos, pero lo escuchaba ahora. Era la diferencia. Que se mueran los cristianos eran los insultos. Que se quemen las iglesias eran sus insultos. Con gritos, como usted sabe, con gritos de alegría. No, esa es una canción. Ellos gritaban ahí, como usted lo ha visto ya. Los insultos iban, de repente se pusieron violentos, escupían. La gente, nosotros con familia, con niños, ancianos, tiraron piedras. Esa gente estaba ahí. Cuando yo prendo a veces las noticias y veo un tipo que viola a alguien, encima la mata, encima era niña. Cuando veo que un hombre golpea a su pareja en las noticias o escucho al punto de hacerla abortar, ¿sabe qué viene rápido a mi mente? ¿Sabe lo que viene rápido? Que ojalá se pudra ese tipo. Debería estar en el infierno, el desgraciado. Eso viene rápido, así fugaz. Pero también con lo mismo viene el Espíritu Santo y me dice: hey, tú también debiste haber estado en el infierno. También debiste haber estado en el infierno, pero mi gracia y mi amor te rescató. También hemos sentido esa apatía, esa rabia con el mundo de hoy, con el odio que ellos están teniendo en estos tiempos, con la maldad, con los sanguinarios y crueles que son. Pero Dios está levantando en este tiempo una iglesia como Jonás, que aunque no queramos, tenemos que ir a donde ellos y tenemos que llevar el mensaje de Dios a todas esas personas que necesitan a Cristo en su vida. Una iglesia que se levanta llena del poder del Espíritu Santo será la que transformará aquellos corazones. Tanto juicio que hay, uno rápido para juzgar. Somos rápidos para juzgar. Cuando yo veo el Facebook o veo algunas redes sociales, vaya qué insultos más grandes. Y hasta uno como cristiano también se pone a la altura y empieza a darle, a enjuiciar. ¿Cómo lo sé? Por San Daniel Barrera 1. Por su Facebook los conoceréis. Ahí veo los hermanos. Por sus Instagram los conoceréis, dice la... No. Y uno dice, se pone a la misma altura de juicio. Jonás se encontraba con un alto sentido de justicia que chocaba con la misericordia grande de Dios por esos hombres, por esas mujeres. Esto le pasaba a Jonás. Vivía una religión sin misericordia. Le gustaba ser el profeta de aquel lugar. Aparte que le tocó una época de profecías a él bien buena. En serio, las profecías de Jonás en el tiempo que vivió no eran tan malas. Le estaba hablando a Israel que iban a volver, que Dios lo iba a levantar. Popular el hombre. ¿A aquel no le gusta escuchar ese tipo de mensaje? Mientras que los otros profetas anteriores a él era juicio, maldad, juicio, para afuera. Y ahora le tocaba a él entregar mensajes positivos de levantamiento espiritual para Israel, le tocaba. Pero ahora Dios le está diciendo: quiero que aprendas a tener misericordia. Si eres mi hombre, si eres mi mujer, si te estás llenando del Espíritu Santo, también va a transformar tu vida por amor a los demás. Aunque no te guste cómo reacciones, cómo son. ¿Qué le pasaba a Jonás? ¿Por qué huía de su presencia? Ya lo hemos visto. La historia continúa en el verso 6. Dice que el patrón de la nave, cuando se embarcó, ¿se acuerda? Se subió a una nave para irse fuera. Sí, pagó su pasaje. Dice, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos. Hoy qué capitalista era este Jonás. Paga el pasaje. Yo quiero pasaje gratis, chiquillo. Bueno, en esta época
Jonás pagaba su pasaje. Es más, siguió la nave rumbo ahí por el mar. Y el patrón, ¿qué habla ahora un patrón? No quiero patrón. No nos gusta este estilo de mensaje, de pagar pasajes, de tener patrones. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: que tienes dormilón, levántate y ora a tu Dios, así tal vez no perezcamos en el mar. El verso 6: levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. La iglesia a veces está muy quieta. Sabemos, el discurso lo comprendemos aquí, lo aplicamos, lo hablamos entre nosotros, pero la acción es que estar dormidos aún. Por eso el verso que le dije del capítulo 3, vino palabra por segunda vez. Ya vino una vez el Señor a este país. Por segunda vez estamos viviendo un episodio social tremendo en el cual Dios nos está levantando y está diciendo: iglesia, levántate, te estoy preparando como Jonás para ir a esos lugares llenos del poder de Dios, llenos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios nos está guiando. Dios nos dice: levantémonos, estamos cómodos. Si es rico estar entre nosotros, yo lo disfruto. Me gusta estar en los cultos, es verdad. Me gusta estar en la presencia de Dios, lo disfrutamos, lo anhelamos. Pero siempre hay una incomodidad santa. Hay algo que te dice: te espera Nínive, te están esperando. La gente está clamando, la gente está clamando. La gente clama. Este patrón le dijo: hey, ora por favor. Iglesia, la gente clama y dice: iglesia, por favor, oren por nosotros. Que alguien se levante entre la iglesia y que anuncie una voz de Dios, una voz de esperanza, una voz de salvación para los hombres. Clama la gente. El caso de Jesús, que dice la Escritura que al ver la multitud tuvo compasión de ellos. Necesitamos una iglesia compasiva, una iglesia llena del Espíritu Santo, que observa las cosas, que se adelanta a las cosas, que vaya más allá de la mayoría de lo que ve las personas. Muchas cosas a nuestro alrededor están pasando y nosotros somos la respuesta para bien de sus vidas. La iglesia es la respuesta para el mundo de hoy, para el sistema, para las cosas. No es un cambio como quiere la gente. El cambio lo hace Cristo. Y cuando ven a Cristo, viene todo por añadidura. Se transforma el gobierno, se transforman las personas, se transforman las leyes. Siempre ha sido así. Cuando un pueblo coloca a Dios en primer lugar, la nación se forma y se transforma en victoriosa y poderosa. Es por eso que Jonás dijo: mira, hay una tempestad, hay una tormenta, hay una crisis social, hay problemas en la vida de las personas, pero ¿saben? Tengo una respuesta para ustedes, le dijo: échenme al mar. Échenme al mar, tírenme. Y le aseguro que el mar se aquieta de una. Tírenme al mar. Los tipos no quisieron hacerlo de primera, les costó. No, hagamos suerte mejor, hagamos. Y la suerte salió para Jonás. No lo quisieron matar. ¿Sabe? Tenían más temor de Dios ellos que Jonás. Porque decían: si yo matamos a este hombre y el Dios de él es verdadero, nosotros estamos fritos. Así que hagamos suerte mejor. La suerte cayó sobre Jonás. Lo tiraron y el mar se aquietó. Este es el tiempo tuyo de lanzarte al mar. La iglesia no puede estar siempre predicando de tierras prometidas, de tierra prometida, de conquista que vamos. Es tiempo ahora de empezar a entrar y movernos en la tierra prometida, caminar, disfrutar de la leche y de la miel. Es tiempo de lanzarnos al mar para que las olas, para que la tempestad de la sociedad empiece a quietarse. Cuando hay un pueblo que se humilla, empieza la paz. Cuando hay un pueblo lleno del Espíritu Santo, empieza la promesa de Dios a habitar en los lugares. Necesitamos ir a todas las esferas sociales de nuestro país, de lo que está sucediendo. Lo echaron al mar y todo comenzó a quietarse. Es momento de ser lanzados.
La iglesia fue diseñada a través del poder de su Espíritu Santo para traer paz en medio de la tempestad, como lo estaba viviendo en ese tiempo Jonás. La iglesia fue diseñada para traer lluvia en medio de un incendio forestal como el que ocurrió en Australia. La tierra está llena de su gloria y la iglesia debe estar preparada para traer gozo a una sociedad que está llena de odio. La iglesia está preparada para traer paz a una sociedad que está llena de violencia y de anarquía. Usted y yo, la iglesia está para ser lanzada al mar y mostrar la gloria de Dios en medio de los problemas y circunstancias. La iglesia está lista para caminar en el fuego, en el horno de fuego y salir victorioso. La iglesia está lista para caminar y estar ahí y ver la gloria de Dios. La iglesia está lista para ser lanzada al foso de los leones y no ser devorados por ellos, porque hay victoria en Jesucristo. Aleluya. Somos un pueblo en victoria. Su iglesia está lista para estar ahí, para caminar en medio del mar y no hundirnos. ¿Qué estamos esperando? Siempre que hay una persona que se lanza, que le cree a Dios, que obedece a Dios, verá la revelación del Hijo de Dios. No he visto a un justo desamparado. No he visto a hombres o mujeres que le han creído a Dios como Dios los ha sostenido. Su diestra te ha sostenido. No temas, yo soy tu Dios, yo estoy contigo, dice el Señor. Cuando amamos su presencia, obedecemos la palabra, se revela la gloria de Dios. La obediencia a Dios trae comunión y la comunión trae revelación. A mayor obediencia, yo veo un hombre y una mujer que tiene mayor comunión con Dios. Y al tener mayor comunión con el Padre, mayor es la revelación del Hijo de Dios. Por eso en nuestras iglesias sucede que hay gente que tiene una revelación muy pequeña de Jesucristo. Porque no hay obediencia, no hay comunión. Entonces la revelación de Cristo es muy pobre. Entonces viene alguien y no le saluda al pastor, se van. Mire qué pobre la revelación de Cristo. Tuvo un problema con alguien y se va. O le queda algo en el corazón porque tiene una pobre relación, una pobre comunión con Dios. Entonces cualquier cosa. Vino un día un amigo, vamos a jugar fútbol. Oye, que tengo que ir a la iglesia. Pero vamos, ya, si total, ¿qué importa? Dice. Si una vez, si no le hace nada mal. Una pobre relación. Una pobre revelación de Cristo. Los amigos lo vienen a buscar, lo sacan. La obediencia, escuche bien y marque esto, trae comunión. Y la comunión trae revelación del Hijo de Dios. Mientras yo más obedezco, más comunión con mi Padre. Y mientras más comunión con Él, mayor es la gloria de Dios sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre toda circunstancia que esté viviendo. Mayor es la gloria de Dios sobre nosotros. Necesitamos comprender y lanzarnos en este tiempo sobre aquellos que necesitan. Por eso hay personas que quieren más revelación de Cristo. Por eso estás aquí. Cuando una sociedad busca a Dios, ve su gloria y hasta por sí misma empiezan las personas por sí mismas a seguir a Cristo. ¿Cuántos hombres, cuántos reyes, cuando vieron un milagro, dijeron: este será mi Dios ahora? Y le decía al pueblo: ahora sigan al Dios de Daniel, sigan al Dios de Sadrach, Isaac y Abednego, síganlo. Cuando veían la gloria, la manifestación de Dios, los hombres por sí mismos siguen al Dios verdadero. Dejan de hacer, dejan de odiar, dejan de ser anarquistas, dejan de ser violentos y empiezan a volverse al Dios de paz, al Dios de amor que los abraza. Es ahí donde estaba Jonás. Fue lanzado al mar, ¿se acuerda? Y al ser lanzado al mar se aquietó. ¿Estás listo para ser lanzado? Cuando regreses a tu hogar, cuando estés durante esta semana, vas a ser lanzado a un lugar.
Vas a ir a un lugar, vas a imponer las manos. El Señor va a usar tu vida. Vas a hablarle a alguien, vas a abrazar a alguien y lo vas a llenar de la presencia. Tienes que lanzarte, tienes que creerle, porque estás siendo capacitado y llenado del Espíritu. Hemos tenido en estos días una jornada tremenda de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y para qué nos llenamos? ¿Para qué nos llenamos? Si no es para ir a Nínive, si no es para ir a aquellos que necesitan del Señor, no tan solo para embellecer nuestros cultos con los dones y manifestaciones que son hermosas y que las vemos, pero es más allá. El propósito de un hijo de Dios es llevar el mensaje de Dios a todas las personas. Se aquietó el mar, pero vino un gran pez que lo tuvo por 3 días al interior del pez, 3 días, y fue vomitado en tierra. Sabemos la oración espectacular de Jonás. Hermosa la oración. Bello lo que escribió. No sé cómo después lo escribió. Pero bello lo que sucedió en todas las circunstancias de la oración de Jonás. Todos vivimos procesos, pero hoy no te quiero hablar tan solo del proceso. Quiero hablarte de ese tercer día que fue vomitado. Al tercer día, 3 días, 3 noches fue vomitado. Nuestro Salvador resucitó al tercer día. Nuestro Salvador y nuestro Señor resucitó al tercer día. Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, viajó por 3 días y vio la revelación de Dios al tercer día. ¿Se acuerda? Génesis 22. Génesis 22, verso 3. ¿Lo tiene acá? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día, dice, mire, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Hasta ahí. Y vio un lugar de lejos, el lugar del sacrificio. Pero algunos dicen que vio la revelación del Señor. Al tercer día vio de lejos algo extraordinario, algo que le cambió la perspectiva. Porque miren el verso 5. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Recuerden que tenía que matarlo, pero ahora cambió su forma de hablar. Ya no lo iba a matar. Iremos allí, adoraremos y volveremos. Y volveremos a vosotros. El tercer día se ha cumplido hoy. Estamos viviendo el tercer milenio, en donde la manifestación de Cristo se está manifestando poderosamente en su iglesia. Estamos viviendo el tercer milenio, el tercer día de la gloria, de la revelación. La iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que entrar en victoria, tiene que predicar, tiene que anunciar, tiene que estar en su gloria constantemente. Vivimos, te cambia la perspectiva. Estamos viviendo tiempos increíbles. Y lo hemos declarado, vienen días y años gloriosos de evangelización a nivel mundial. Viene tiempo de adoración constante sobre el pueblo de Dios. Pero debemos creer y tomar esta palabra, a percibirnos de ella, comenzar a proclamar el año agradable de Dios, a proclamar su gloria. Oh, aleluya. Cuán importante es poder entender estos principios. Un profeta vio la gloria de Dios al ser vomitado. Nuestro Cristo y Abraham también. Es el tiempo de ver gloria de Dios, revelación de Dios. Recuerde, a mayor obediencia, mayor comunión y mayor revelación de Cristo. Jonás vivía una religión sin misericordia. Le gustaba como era. A Jonás le gustaba vivir así, siendo el profeta de Israel. Tenía un mensaje, como le dije, bastante popular. Pero Dios le estaba enseñando misericordia quiero y no sacrificios. Quiero que vayas a ese pueblo cruel, malo,
Quiero que te quites un poco la estructura de lo que tú vives. Es lindo lo que Dios está haciendo sobre la iglesia, pero voy más allá. Quiero concluir con Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Verso 25. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron. Se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Pero un samaritano, le dice, un samaritano. Quiero hablarle de algo. ¿Quién es mi prójimo? Mi próximo, lo hemos aprendido, es que está cerca de mí, ¿no es cierto? Mi próximo, mi prójimo, el que está cerca. ¿Es fácil amar a un amigo que no conoce a Dios? Pensemos en personas que no conocen al Señor aún. Es fácil amar a un amigo. Es fácil amar a un familiar que no conoce de Dios. Es fácil amar a un colega de trabajo porque te relacionas con él, no hay grandes problemas, oye, la pasamos bien, si solo le falta convertirse, dice. Es fácil amar a mi prójimo así, pero si solo le falta algo. Es fácil. Pero ¿qué pasa si un día te encuentras con alguien que no tiene tu misma ideología política, que es de izquierda, o al revés, o es de derecha? ¿Qué pasa si te encuentras un día con un ateo que han proliferado de una manera? ¿Qué pasa si un día te encuentras como lo has vivido con un homosexual? Es tu prójimo, ¿no? Es tu prójimo. No tiene lo que tú no tienes. Jonás, ve a Nínive, le decía. ¿Qué pasa si te encuentras un día con tu papá que te abandonó, con alguien que abusó de ti, pero es tu prójimo? Vuelvo a decir, es fácil amar al prójimo que está cercano a mí, a mi amigo, a mi amiga. Pero alguien que lo vemos de lejos, que lo rechazamos, no, es que mejor de lejos. Dios tenga misericordia de ti nomás. La iglesia está muy cómoda, muy tranquila en ese aspecto. Nos gusta estar con el prójimo cercano, que la pasamos bien, pero con los que a veces no nos gusta, nos alejamos de ellos. Vaya que cuesta. Mire, yo soy profesor de historia y vaya que en los años que llevo siempre me ha ido un profesor de historia. De todos los profesores que han pasado por el colegio, una era católica, todos ateos y de un partido político determinado. Hoy yo la paso bien con ellos. Y ustedes me dicen que no, que yo soy cristiano, tengo otra perspectiva, conversamos, es mi prójimo.
Dios gracias se van muchas veces del colegio cuando tienen que, los renuncian, pero se van contentos. Seguimos a veces en contacto. ¿Qué pasa si te pillas a alguien que está a favor del aborto? Y es mi prójimo. Jonás, quiero que vayas a Nínive, un pueblo cruel y sanguinario. Aquellos que no piensan igual que tú, aquellos que no anhelan lo mismo que tú, aquellos que no la pasas bien, que incluso te insultan, se ríen en tu cara, se burlan, te desean la muerte, que se quemen las iglesias, que se mueran los evangélicos, como me decían, que se mueran con un odio, con una rabia. Es tu prójimo. A ellos Dios también nos está enviando. Y sabe que no es casualidad, escuche, que le haya dicho esta hermosa enseñanza del buen samaritano. Pero un samaritano, ¿sabe lo que era para el judío el samaritano? Era como un perro, era un mundano, era un asco el samaritano. No se pasaban, viviendo ahí mismo, cerquita. ¿Sabe lo que pasa? Que el samaritano era mezcla de judío con asirio. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús, como dijo alguien, el pastor, es cool. Como dijo otro pastor, pastor Ariel, es grosso. Le tiró. Un samaritano fue e hizo misericordia. ¿Por qué no le tocó alguien de Jerusalén? Un hebreo. No. Un samaritano fue el que hizo misericordia. No es casualidad lo que él estaba enseñando. Tu prójimo es el samaritano, es esa mezcla de judío con asirio, con ese tiempo que no lo pasas, que no lo quieres tragar. Vino el sacerdote. Aconteció que descendió el sacerdote por el camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita llegó cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y uno dice, qué malo era el sacerdote con su cuello clerical. No sé si tenían cuello clerical, pero qué malo el sacerdote. Un hombre ahí de la sinagoga. Qué malo el levita, un adorador que está en contacto. Qué malo el levita. Pasaron de largo y vino un... ¿Sabe? No eran malos. Me atrevo a decir que el sacerdote y el levita no eran malos. Tenían un concepto mal del evangelio. Según la tradición, no podían tocar personas muertas. Según la tradición judía, que el que tocaba a un muerto se contaminaba. No podía tocar y el tipo estaba medio muerto. El buen samaritano, la historia dice que medio muerto lo dejaron cuando lo asaltaron. Entonces cuando miraba, está muerto, dice, si lo toco me contamino. El levita lo vio, si lo toco me contamino. No era gente mala, pero tenían un concepto del evangelio malo. No tenían un concepto de misericordia, No iban al necesitado. Les gustaba la estructura religiosa que tenía el sacerdote, la liturgia que hacía constantemente, las cosas que se realizaban en Israel, en el culto religioso y social y cultural. Pero no había misericordia para el prójimo. No querían ensuciarse las manos. Y Dios te está llamando a ensuciarte las manos. Y Dios nos está llamando a ensuciarnos las manos por aquellos hombres crueles y sanguinarios. Ensúciate las manos, que Dios nos pille con las manos sucias, levantando a los sufridos, a los oprimidos, a los quebrantados de espíritu. Ve por los ninivitas, ve por los samaritanos, ve por los crueles, por los sanguinarios, ve por los abortistas, por los sin misericordia, ve por aquellos amadores de sí mismos más que de Dios, amadores de los deleites del hombre más que de Dios. Ve por ellos. Dios nos guíe a hacer misericordia, llenos de la presencia de Dios. Estoy convencido que un hombre lleno de su presencia, lleno de la presencia del Espíritu Santo, es un hombre que empieza a mirar con humildad a los que están sufriendo. ¿Cuál es tu Nínive? ¿Cuál es tu terreno para predicar?
Iglesia, ¿cuáles son tus samaritanos ahí que son una mezcla rara, que no los pasas mucho? ¿Dónde Dios te está llamando? ¿Cuál es tu terreno en el cual Dios te está guiando a ir y abrazar a esos hombres que te dañaron, que te han blasfemado, que te han insultado? Pero debemos levantarnos con poder. Creo en una iglesia llena del poder de Dios que se va a empezar a levantar en estos tiempos. Juntos, no será tan solo un hombre o los ministerios, sino la iglesia completa en el mundo que comenzará a predicar, a anunciar el evangelio de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Póngase en pie. Está el segundo llamado. ¿Se acuerda del segundo llamado? Ya Dios nos advirtió. Ya como país tuvimos un primer llamado, el 2010. Y nuestro segundo llamado como iglesia a levantarnos e ir a Nínive se está cumpliendo desde el 2019. Es el segundo llamado de la iglesia chilena para levantarse poderosamente. Es el segundo llamado. Levántate y ve a Nínive ahora.